Lago, que es la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, exdecano de la Universidad del Zulia, en Maracaibo también, por supuesto, asesor de Fedenagas, y lo que me agrada a mí mucho es que es colega, es conductor del programa radial Campo, Café y Ciudad, transmitido por Onda 107.3 FM, la superestación. Bienvenido a Café con Calma. No, muchas gracias a ti, Andrea, de verdad que es un placer que me permitas estos minutos con los oyentes de tu programa Café con Calma y de excelente 107.9 FM, y sobre todo conversar con la gente del estado Bolívar, estado tan rico de Venezuela. Bueno, a mí me encanta hablar del campo porque quienes lo practican, quienes conocen, como es su caso, hablan con mucha pasión, con mucho sentimiento de una actividad que, como lo decía con el invitado que le antecedió, es protagónica, no solamente en este momento, a nivel histórico, siempre para la humanidad misma. Entonces quisiera saber cuál es la realidad del campo venezolano, pero ¿cuáles son las zonas más críticas que están en este momento en Venezuela de acuerdo a la producción, a las estimaciones que se manejan para este año 2020? Mira, lo más crítico ha sido los meses de marzo, cuando estábamos en plena cosecha del ciclo norte-verano en Venezuela. El ciclo norte-verano es el que se siembra en octubre-noviembre y se cosecha casualmente alrededor de febrero-marzo. Fueron días muy duros para los agricultores porque tenían sus cosechas en el campo sin posibilidad de movilización, y la verdad que tuvieron que ingeniárselas. Gracias a Dios se logró recolectar la mayor cantidad de los productos que estaban en el campo, en la zona de Portuguesa y Guárico. Pero también fue muy crítico el hecho de los Andes venezolanos, Táchira, Mérida y Zulia, la zona alta, por los productores de hortalizas. Ellos también se vieron afectados. Hay reportes de pérdidas completas de siembras de hortalizas, porque la hortaliza dura muy poco una vez que cumple su ciclo, porque no se logró recolectar, ¿no? Yo creo que tú dices algo muy interesante, es la pasión con que el agricultor y el ganadero venezolano le pone a su actividad, pues es una forma de vida, ¿no? Y a pesar de las dificultades, las limitaciones para la movilización, el productor venezolano se la ha ingeniado para ir, a pesar de las pérdidas, cosechando y recogiendo lo que estaba en el campo. Yo creo que eso es digno de reconocer por parte de los venezolanos, ¿no? Pero si me voy a tu pregunta de la parte crítica, estamos en un segundo momento crítico en Venezuela, que es el inicio del ciclo de siembra de invierno. Es el ciclo más importante en Venezuela, que comienza en el mes de mayo y culmina en el mes de julio. Lo que no se logre sembrar en Venezuela en este momento, no se logra sembrar el resto del año, y ahorita de verdad atenta muy seriamente contra esa siembra la escasez de combustible. ¿Cuáles serían esos rubros que sufrirían ese impacto, producto justamente de lo que usted acaba de mencionar, de la escasez de combustible en Venezuela, y que los venezolanos, que por lo general, cuáles esos rubros que más consumimos y que estarían siendo afectados? Mira, el más importante de todos es el maíz. Estamos en Barinas, comienza a sembrar maíz alrededor del 18 de mayo, o sea que ya ha transcurrido, 18 de abril, ha transcurrido ya casi un mes de ese momento. Portuguesa está en pleno ciclo, en lo que debería ser el pleno ciclo de siembra del maíz, y un poquito entrado junio comienza en Guárico y Anzoátegui y otros estados. Si no se logra sembrar maíz en Venezuela en este ciclo, significa que la arepa del venezolano se pone cuadrada, porque Venezuela es un país evidentemente consumidor de maíz blanco, porque obviamente es la base fundamental de la arepa, que es un alimento esencial en la mayor parte del territorio nacional. Entonces, eso va a ser uno de los rubros más golpeados si no se logra resolver el tema de combustible para los agricultores. El segundo rubro va a ser el arroz. Estamos también en ciclo de siembra de invierno de arroz y pudiéramos perder la oportunidad de sembrar este ciclo de siembra, y eso implicaría también otro rubro estratégico en la alimentación del venezolano. Si continuamos en importancia, podemos hablar de la leche y la carne. Hay reportes que indican que ya la recolecta de leche en Venezuela ha disminuido alrededor de 30-40% en esta cuarentena, y eso implica menos leche, menos queso, y implica menos animales enviados a sacrificio, implica menos disponibilidad de carne. Que nosotros, para el consumidor normal, el resultado es que lo conseguimos con menos frecuencia, con menos calidad y sobre todo con un mayor precio, porque al escasear los productos evidentemente hay una especulación que se genera en el mercado por falta de productos.
Bueno, justamente en relación a la parte ganadera, yo quisiera preguntarle sobre los precios, porque bueno, recientemente veíamos que se establecían un precio estimado para ciertos cortes de carne. ¿Qué tanto se puede cumplir en el contexto que usted está mencionando cuando hay una escasez de combustible y impide la movilización a las fincas, a las zonas productivas en Venezuela? Entonces, ¿cómo incide eso en el precio? Porque podemos escuchar, bueno, esta es la regulación para tal tipo de carne, pero ¿qué tanto se puede cumplir? Completamente irrealizable, o sea, y el país lo ha vivido. Quienes escuchan tu programa Café con Calma saben que los controles de precios que ha intentado el gobierno en el pasado no funcionaron, no funcionó en ningún gobierno en Venezuela. Los controles de precios lo que hacen es que generan mayor escasez del producto y obviamente nos vamos a un mercado especulativo. En Venezuela en estos momentos es imposible hablar de control de precios, sobre todo porque hay muy poca producción, porque como tú mismo lo dices, no hay combustible. Aquí en el Zulia y en buena parte de Venezuela se está pagando un litro de gasolina a $2. Tú no puedes trasladarle, si tú le trasladas eso a la estructura de costos, evidentemente se sale de la regulación del gobierno. Y además de eso, todos los insumos son importados, porque Agropatria, que es la empresa estatal, no los está suministrando, entonces el productor tiene que ir a un mercado negro o informal a comprar productos a dólar libre. Eso genera obviamente un incremento en la estructura de costos. Entonces, el control de precios no es la vía. La vía tendría que ser necesariamente la concertación nacional con el sector agroproductor, darle la facilidad del combustible. Si el combustible está escaso en Venezuela, se deben atender áreas prioritarias. Una de ellas evidentemente es la salud y otra de ellas es la alimentación del venezolano. Entonces, es imposible que la estructura de costos del ganadero, del productor agrícola, del que produce aves o el que produce cerdos, es dentro de la regulación del gobierno nacional. Eso simplemente lo que va a generar es mayor escasez, mayor especulación en el mercado, y el consumidor y quien escucha tu programa lo sabe perfectamente. Bien, yo tengo una cifra por aquí y quisiera usted pudiese confirmarla si es así o señalar si estoy en lo incorrecto. 26 millones de dólares ha sido el aporte del Ejecutivo para la siembra en este año 2020. Esa es una afirmación que el gobierno hace poco decía a través de su ministro de Agricultura y Tierras Productivas, Wilmar Castro Soteldo, que Venezuela iba a sembrar en este ciclo de siembra, por cierto, de invierno, 1.100.000 hectáreas de cereales, y hablaba de 3 millones total de cultivos, y hablaba de un ofrecimiento de millones de dólares. El gobierno inclusive hablaba de 500 millones de dólares. La gente de FEDEAGRO ha dicho que es falsa esa cifra, y acerca de esa cifra de 26 millones de dólares. Eso, para que tengamos una idea, en Venezuela se requeriría, en realidad, en este año, para comenzar a ver recuperación del agro venezolano, una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares, porque Venezuela no solamente es que no tiene insumos, no hay fertilizantes, no hay herbicidas, no hay insecticidas por los cultivos, no hay vacunas para los rebaños, no hay alimento balanceado para los animales, es que no tenemos maquinaria. Nosotros tenemos un déficit de maquinaria que supera los 50.000 tractores. Entonces, si nosotros queremos ver recuperación, necesitamos inyectar tractores, cosechadoras, implementos en el campo venezolano. Y obviamente necesitamos inyectar combustible, porque no hacemos nada con los equipos sin los combustibles. Entonces, esa cifra que el gobierno lanza alegremente, que de esos ofrecimientos, todos sabemos que es falso. Y para que tengamos una idea rapidito, los oyentes de Café con Calma, Venezuela en su mejor momento de agricultura logró sembrar alrededor de 850.000 hectáreas de maíz. Es completamente falso y irrealizable el ofrecimiento del gobierno, que en estos momentos de destrucción del campo, sin combustible y sin insumos, podamos sembrar 1.100.000 hectáreas de cereales. Se estima la llegada de combustible a Venezuela proveniente del gobierno iraní. ¿Ustedes han conversado con el Estado venezolano, con los representantes del gobierno venezolano, para que dentro de ese requerimiento que ustedes piden de combustible tan necesario, pudiese formar parte de esos salvoconductos que están siendo entregados a nivel nacional? Mira, los distintos gremios han cumplido todos los requisitos que el gobierno le ha solicitado para entregarle cuotas de combustible a los ganaderos, a los agricultores, y no se ha cumplido. Es más, recientemente los productores, agricultores y ganaderos del Estado Bolívar produjeron un documento declarándose en emergencia y exigiendo la entrega del combustible.
Igual documentos han producido en diferentes asociaciones de Venezuela, FEDENAGA, FEDEAGRO lo ha hecho. Los productores se les hacen llevar carpetas con el RUNOPA, con los requisitos, cédula, documentos de la finca, le entregan en carpetas, les dicen que les van a entregar combustible, los hacen hacer colas de varios días y le entregan 20 litros de combustible. Todos sabemos que las unidades de producción están lejos de las ciudades, los productores tienen que realizar en el mejor de los casos recorridos hasta de 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de regreso. Entonces, eso es lo que hemos dicho. Si hay escasez de combustible, porque el gobierno no tiene combustible, entonces debe asignarlo a los sectores más estratégicos. Y evidentemente los más estratégicos en estos momentos para el pueblo venezolano es salud y alimentación. Es urgente, es indispensable, ya es de inmediato que se debe entregar el combustible a estados como Barinas, como Portuguesa, como Guárico, porque ellos si no siembran en el momento que la lluvia lo permite, se pierde el ciclo de siembra. Igual a los productores allá de tu estado, por lo menos que siembran en el palmar, que siembran maíz. Si ellos dejan pasar el periodo ese ideal de siembra, pierden todo el año de siembra. Y eso significa menos alimentos en los platos venezolanos. Bien, hay una imagen que se hizo viral recientemente, que era de un productor con una moto y tenía una especie de cesta atrás cargando alimentos, tenía cebollín. Entonces, eso habla del sacrificio del productor venezolano, de buscar, de ingeniarse las estrategias para seguir llevando hasta los diferentes mercados, hasta el consumidor final su producto. ¿Cómo usted puede, cómo pudiera describir a ese productor venezolano que está en el campo, que está pendiente del ganado, que está haciendo el queso? ¿Cuál es la descripción que le da como conocedor de la materia? Mira, yo soy testigo de ese sacrificio que realizan nuestros productores y nuestros agricultores. Y yo he dicho que son verdaderos héroes sin capa. Y no solamente con motos, es con mulas, con bestias. Uno ve cómo están bajando las cosechas de los páramos andinos en mulas o en burros. Y eso solamente habla algo, eso solamente se describe con algo. Amor y pasión por la tierra y compromiso con Venezuela. Si algo tenemos que agradecer en estos momentos de cuarentena social en el país es, además a los médicos, enfermeros, bioanalistas y todo el sector salud, es al sector agricultor, porque recuerden que Venezuela está dependiendo en estos momentos casi un 80% de los alimentos que consumimos que se han importado. Lo poco que estamos consiguiendo en los mercados nacionales es gracias al tesón, sacrificio y constancia del productor venezolano. Por eso es que hemos hecho este llamado desde el primer momento que comenzó la cuarentena. Atendamos al sector agrícola venezolano porque es la única opción que tenemos de acceder a los alimentos en Venezuela. Todos los países del mundo están declarando la alimentación como sector estratégico. Han dado créditos blandos, han otorgado ayudas, han otorgado facilidades para la movilización a los campos y de los campos hacia los centros de consumo, porque todos han entendido la importancia del sector alimentos. Y yo creo que Venezuela tenemos que hacer necesariamente eso. El gobierno tiene que entender que la única manera de poder mantener a la gente en su casa es garantizándole acceso a los alimentos. Y la única forma en Venezuela de garantizar acceso a los alimentos es ayudando al productor a terminar de cosechar, a sembrar, a recolectar, a la agroindustria transformar y al sector transporte para llevar a las ciudades a los centros de consumo. Bien, nos quedan pocos minutos y quiero aprovecharlos para pedirle por favor un mensaje para los productores que están escuchando en este momento Café con Calma a través de Excelente 107.9 FM. Por supuesto que ese mensaje motivador, esperanzador, que no resulta nada sencillo para quien está en el campo y cuenta con todas las limitaciones que yo te mencionaba y que bueno, que ciertamente conocemos, pero que quieren seguir sacando la producción para todos los venezolanos que siguen creyendo en este país. Mira, que sigan apostando a Venezuela. Estos nubarrones van a pasar, va a salir el sol, vamos a tener nuevos amaneceres, con nuevos horizontes. Venezuela se va a transformar en una nación agroexportadora, no le quepa la menor duda de ello. Nosotros tenemos potencialidades para llevar nuestros productos a lo largo y ancho del mundo. Esa va a ser la vía, hay los planes ya construidos para ello, para en una nueva realidad alcanzarlo. Viene la nueva Venezuela agroexportadora, la Venezuela que va a generar riqueza en la ruralidad venezolana. 17 de los 24 estados dependen en estos momentos de la agricultura y la ganadería como actividad principal, y eso va a hacer que Venezuela, del campo venezolano,
va a resurgir nuestro país. Tengan plena confianza en eso. Amén, amén. Le agradecemos mucho y le invitamos, por favor, a que usted invite, valga la reformación del término, a escuchar su programa y a seguirlo a través de sus plataformas. Sí, mira, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana el programa Campo Café Ciudad es un programa que busca eso, el contacto entre el productor, el transformador y el consumidor. Lo pueden escuchar desde allá a través de la página www.ondalasuperestacion.com. Ahí y con gusto pueden escucharlo. Muy próximo tenemos conversaciones con Estado Bolívar, algunas emisoras de radio, para retransmitir nuestro programa allá. Esperamos que así sea. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo. No, gracias a ti, Andrea, de verdad, y a tus oyentes de Café con Calma y a todos los oyentes de tu emisora excelente 107.9 FM. Bien, agradecemos a Werner Gutiérrez, asesor de Fegalago y Fedenaga, conductor del programa radial Campo, Café y Ciudad, transmitido por Onda 107.3 FM en Maracaibo. Hoy conversamos acerca del agro, el campo venezolano,